Amigo oyente, reciba un afectuoso saludo. Bienvenido al canal Te lo leo. Autor, Ariel Álvarez Valdés. Libro, ¿Quién era la serpiente del paraíso? Y otras 19 preguntas sobre la Biblia. Capítulo 10. ¿Nació Jesús un 25 de diciembre? Subtítulo. La noche más grande. La noche del 24 de diciembre millones de personas en todo el mundo conmemoran, con profunda emoción, otra noche de hace 2000 años, en la que Jesucristo vino al mundo en una pobre gruta de animales. Ninguna otra celebración religiosa, ni siquiera la Pascua, que es la más importante de las fiestas cristianas, tiene la carga de ternura y recogimiento que encierra la Navidad. Ese día en muchas partes del mundo se suspenden las guerras, se conceden indultos, se saludan quienes no se hablaban y la gente es capaz de ser más amable y generosa de lo que es el resto del año. El 25 de diciembre parece tener un toque casi mágico. ¿Pero Jesucristo nació realmente ese día? No. El 25 de diciembre no es la fecha histórica de su nacimiento. ¿Cuál es, entonces, el día exacto? No lo sabemos. Es posible saber el año de su nacimiento, fue, aunque suene extraño, alrededor del año 7 a.C. Pero saber el día resulta imposible con los datos que disponemos actualmente. Subtítulo. En invierno no es posible. Curiosamente, si nos atenemos a los datos del Nuevo Testamento debemos concluir que, casi con certeza, no pudo haber nacido en diciembre. San Lucas dice que la noche en que él nació había cerca de Belén unos pastores que dormían al aire libre en el campo y vigilaban sus ovejas por turno durante la noche. Lucas 2:8, pero si tenemos en cuenta que diciembre es pleno invierno en Palestina, que en la región cercana a Belén caen heladas durante ese tiempo y que es la época de los promedios más altos de lluvias, Cantares 2:11 y Esdras 10:9 y 13. Difícilmente se puede pensar que en ese mes haya habido al aire libre pastores cuidando sus rebaños. Tanto las ovejas como los pastores permanecían dentro de los establos. Solo a partir de marzo, al mejorar las condiciones climáticas, solían pasar la noche a la intemperie. Por lo tanto, si damos crédito al dato de que cuando nació Jesús había pastores con sus ovejas a la intemperie, pudo haber sido cualquier mes del año menos diciembre. ¿Por qué, entonces, celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Subtítulo. Tormentas en la Iglesia. En los primeros siglos, los cristianos no mostraron demasiado interés en celebrar el nacimiento de Jesús. La razón era que, como en aquel tiempo se festejaba con gran pompa el cumpleaños del emperador, los cristianos no querían colocar a Jesús al mismo nivel que éste. Así, en el año 245, Orígenes repudiaba la idea de celebrar la Natividad de Cristo, como si se tratara de un emperador. De todos modos, de vez en cuando salía a aparecer algún teólogo que proponía una fecha para su nacimiento. San Clemente de Alejandría, en el siglo III, decía que era el 20 de abril. San Epifanio sugería el 6 de enero. Otros hablaban del 25 de mayo, o el 17 de noviembre. Pero no se llegaba a un acuerdo decisivo debido a la falta de datos y de argumentos ciertos para justificarla. Así, durante los 3 primeros siglos la fiesta del nacimiento del Señor se mantuvo incierta. Pero en el siglo IV ocurrió algo inesperado que obligó a la Iglesia a tomar partido por una fecha definitiva y a dejarla sentada. Apareció en el horizonte una peligrosa herejía que perturbó la calma de los cristianos y sacudió a los teólogos y pensadores de aquel tiempo. Era el arrianismo, doctrina así llamada porque la había creado un sacerdote de nombre Arrio, en la ciudad de Alejandría de Egipto. Subtítulo. Extraordinario, pero no divino. Arrio era un hombre estudioso y culto, a la vez que impetuoso y apasionado. Tenía la palabra elocuente y gozaba de un notable poder persuasivo. Había nacido en Libia, norte de África, en el año 256 y se había ordenado sacerdote en el 311. Poco después, hacia el 315, comenzó a desplegar una enorme actividad en Egipto. Sus prácticas ascéticas, unidas a su gran capacidad de convicción, le atrajeron numerosos admiradores. Pero Arrio pronto empezó a predicar unas ideas novedosas y extrañas. Su pensamiento puede sintetizarse en lo siguiente: Jesús no era realmente Dios. Era, sí, un ser extraordinario, maravilloso, grandioso, una criatura perfecta, pero no era Dios mismo. Dios lo había creado para que lo ayudara a salvar a la humanidad. Y debido al servicio que Jesús le prestó a Dios con su pasión y su muerte en la cruz, se hizo digno del título de Dios, que Dios Padre le regaló. Pero no fue verdadero Dios desde su nacimiento, sino que llegó a serlo gracias a su misión cumplida en la tierra.
La teoría de Arrio fascinó la inteligencia de muchos, especialmente de la gente sencilla, para quien era más comprensible la idea de que Jesús fuera elevado por sus méritos a la categoría divina, que el hecho sorprendente de que Dios mismo, en persona, hubiera nacido en este mundo convertido en una débil criatura. El arrianismo, en el fondo, quitaba el misterio de la divinidad de Cristo, y ponía al alcance de la inteligencia humana una de las verdades fundamentales del cristianismo, que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre desde el momento de su concepción. La habilidad dialéctica de Arrio y su fogosa oratoria no solo lo llevaron a abrirse fácilmente camino entre las grandes masas, y a extenderse rápidamente en vastos territorios, sino que lograron convencer a numerosos sacerdotes y hasta a dos grandes obispos, Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea. Subtítulo: El nacimiento del credo. La prédica de Arrio desató una fuerte discusión religiosa dentro de la Iglesia, y los cristianos se vieron de pronto divididos por una dolorosa guerra interna. Fue una lucha general, emperadores, papas, obispos, diáconos y sacerdotes, intervinieron tempestuosamente en el conflicto. El mismo pueblo participaba ardorosamente en disputas y riñas callejeras. Unos decían, Jesús no es Dios, y otros contestaban con vehemencia, sí, Jesús sí es Dios. La doctrina de Arrio se expandió de tal manera que San Jerónimo llegó a exclamar, el mundo se ha despertado arriano. En medio de este acalorado debate se resolvió convocar un concilio universal de obispos para resolver la delicada cuestión. Y el 20 de mayo del año 325, en Nicea, pequeña ciudad de Asia Menor, ubicada casi frente a Constantinopla, que era por entonces la capital del imperio, dio comienzo la Magna Asamblea. Participaron unos 300 obispos de todo el mundo y fue el primer concilio universal reunido en la historia de la Iglesia. Los presentes en la asamblea, en su mayoría, reconocieron que las ideas de Arrio estaban equivocadas y declararon que Jesús era Dios desde el mismo momento de su nacimiento. Acuñaron entonces un credo, llamado el Credo de Nicea, que decía, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. Al final del concilio de Nicea, el arrianismo fue condenado, y sus principales defensores debieron abandonar los puestos que ocupaban en la Iglesia. Subtítulo: Apropiarse de una fiesta ajena. A pesar de la derrota, Arrio y sus partidarios no se amedrentaron. Convencidos de estar en la verdad, continuaron sembrando sus pensamientos por toda la Iglesia. Su prédica resultó tan eficaz que lograron nuevos adeptos, a tal punto que unos 30 años más tarde en muchas regiones no era posible encontrar un solo obispo que defendiera el credo propuesto en Nicea. Se habían hecho todos arrianos. Frente a este panorama el Papa Julio I, que gobernaba entonces la Iglesia, comprendió que una manera rápida y eficaz de difundir la idea de la divinidad de Cristo y contrarrestar las enseñanzas de Arrio, era propagar la fiesta del nacimiento de Jesús, poco conocida hasta ese momento. En efecto, si se celebraba el nacimiento del niño Dios, la gente dejaría de pensar que Jesús llegó a ser Dios solo de grande. Para ello había que buscarle una fecha definitiva. ¿Cuál elegir, si no se sabía a ciencia cierta qué día era? Ante la falta de datos, alguien, no sabemos exactamente quién, tuvo una idea genial: tomar una fiesta muy popular del folclore romano, llamada el Día del Sol Invicto. Se trataba de una celebración pagana antiquísima, traída a Roma por el emperador Aureliano desde Oriente en el siglo III, en la cual se adoraba al sol como al Dios invencible. Subtítulo: Derrota de las tinieblas. ¿Cómo había nacido esa fiesta en el Oriente Antiguo? Es sabido que en el hemisferio norte, a medida que se va acercando diciembre, es decir, el invierno, se van acortando los días. La oscuridad se prolonga, y el sol se vuelve cada vez más débil para disipar el frío. Además, sale siempre más tarde y se pone más temprano. En el cielo se lo ve brillar con menos fuerza y durante menos tiempo. Todo hace temer su desaparición. La gente primitiva, entonces, se preguntaba, ¿desaparecerá el sol? ¿Podrán las tinieblas y el frío ganar la partida? Triste destino nos esperaría en ese caso. Pero al llegar el 21 de diciembre, que es la jornada más corta del año, los días comienzan lentamente a alargarse. El sol no ha podido ser vencido por las tinieblas. Poco a poco volverá a brillar con toda su intensidad. Habrá otra vez primavera, y llegará después el verano cargado de frutos de la tierra. El sol es invencible. Jamás las sombras ni la oscuridad podrán apagarlo. Se imponía el festejo.
Y entonces el 25 de diciembre, después de asegurarse que los días habían vuelto a alargarse, se celebraba el nacimiento del Sol Invicto. El emperador Aureliano, el 25 de diciembre del año 274 inauguró el nuevo templo al Sol Invicto en el Campus Agripae de Roma, y lo proclamó patrón principal del imperio, dictaminando que ese día se celebrara el festival del nacimiento del Sol Invicto, Dies Natalis Solis Invicti. Subtítulo, Un sol por otro sol. Ahora bien, para los cristianos Jesucristo era el verdadero sol por dos motivos. En primer lugar, porque la Biblia así lo afirmaba. En efecto, en el siglo V a.C. un profeta llamado Malaquías había anunciado que cuando llegara el final de los tiempos brillará el sol de justicia, cuyos rayos serán la salvación, Malaquías 3:20. Y como al venir Jesús entramos en el final de los tiempos, el sol que trajo la salvación no pudo ser otro que Jesucristo. También el Evangelio de Lucas anunciaba, antes de que naciera Jesús, que nos visitará una salida de sol para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Lucas 1:78. Y el libro del Apocalipsis predice que en los últimos tiempos, es decir, los actuales, no habrá necesidad del sol, pues será reemplazado por Jesús, el nuevo sol que nos ilumina desde ahora, Apocalipsis 21 y 23. En segundo lugar, porque también a Jesús hubo un día en que las tinieblas parecieron vencerlo, derrotarlo y matarlo, cuando lo bajaron al sepulcro. Pero él terminó saliendo y triunfando sobre la muerte, convirtiéndose en invencible gracias a su resurrección. Él era, pues, el verdadero sol invicto. Estos argumentos llevaron a los cristianos a pensar que el 25 de diciembre era la mejor fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. No había por qué seguir celebrando ese día a un ser inanimado, a una simple criatura de Dios, sino al Redentor, el verdadero sol que ilumina a todos los hombres del mundo. De este modo la Iglesia primitiva, con su especial pedagogía, bautizó y cristianizó la fiesta pagana del día natal del Sol Invicto y la convirtió en el día natal de Jesús, el sol de justicia mucho más radiante que el astro rey. Así el 25 de diciembre se convirtió en la Navidad cristiana. Subtítulo: Para enseñar a creer. La nueva fiesta del nacimiento de Jesús, pues, surgió en la Iglesia no tanto para contrarrestar el mito pagano del sol que vence a las tinieblas del invierno, sino a las ideas de Arrio de que Jesús, al nacer, era un hombre común y que solo después Dios lo adoptó con la fuerza de su espíritu convirtiéndolo en otro Dios. La primera mención directa de la Navidad en esta fecha la tenemos en el calendario litúrgico escrito por el literato Filocalo, en Roma, en el año 354. Allí se dice que el 25 de diciembre nació Cristo en Belén de Judea. Y la primera mención de un festejo de Navidad ese día se da en Constantinopla en el año 379. Gracias a la celebración de la Navidad, la gente fue tomando conciencia de que quien había nacido en Belén no era un niño común, sino un niño Dios, y que desde el mismo instante de su llegada al mundo residía en él toda la divinidad. El primer lugar donde se celebró la fiesta de Navidad fue en Roma. Pronto se fue divulgando por las distintas regiones del imperio. En el año 360 pasó al norte de África. En el 390, al norte de Italia. A España entró en el 400. Más tarde se impuso en Constantinopla, en Siria y en las Galias. En Jerusalén solo fue recibida hacia el año 430, y un poco más tarde arribó a Egipto, desde donde se extendió a todo el oriente. Finalmente en el año 535 el emperador Justiniano decretó como ley imperial la celebración de la Navidad el 25 de diciembre. De este modo la fiesta de Navidad se convirtió en un poderosísimo medio para confesar y celebrar la verdadera fe en Jesús, auténtico y verdadero Dios desde el día de su nacimiento. Subtítulo: La mejor fecha. El 25 de diciembre no nació Jesucristo. Es una fecha simbólica. Sin embargo, no pudo haberse elegido un día mejor para festejarlo. Y si alguna vez con los futuros descubrimientos llegara a saberse exactamente qué día nació, no tendría sentido cambiar la fecha. Habría que seguir celebrándola el 25 de diciembre. Porque lo que se pretendió, al fijar ese día, más que evocar un hecho histórico fue dejar un excelente mensaje. En efecto, muchas veces cuando miramos a nuestro alrededor parece que las tinieblas nos rodearan por todas partes. Y los problemas, las preocupaciones, los dolores, los fracasos, las enfermedades parecen crecer de tal manera que uno llega a preguntarse, ¿terminarán ahogándonos? Las injusticias, la miseria, la corrupción, la mentira, ¿lograrán sobreponerse? ¿Aumentarán tanto que llegará un día en que el mensaje de amor de Cristo desaparecerá?
¿Será vencido Jesús por tanto mal? El 25 de diciembre es el anuncio de que Jesús es el sol invicto, que jamás será derrotado, aun cuando a veces la vorágine del mundo parece que se lo ha tragado, o que no lo deja actuar. El 25 de diciembre es el mayor grito de esperanza que tienen los hombres, y nos recuerda que el amor no es una utopía impracticable destinada al fracaso. Al contrario, todo lo que se oponga a Jesús desaparecerá, porque vino a este mundo como el sol invicto.